Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Chesai, Enrique Denis, Sisu Sumaki, Nocto, el señor Pepo Papeada, Amlol y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 84. Lute tembló, respirando hondo para llenar sus pulmones de aire. Se sentía literalmente hecha pedazos, y aunque su espíritu de lucha y su orgullo ardían, ni siquiera podía moverse. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse, y pudo ver a Estolas juntando sus patas y preparándose para crear un hechizo que la desintegraría. No podía ganar, lo sabía. Estolas estaba a un nivel completamente diferente. Enfrentarse a ese demonio no era como enfrentarse a Baggie, que estaba prácticamente a su mismo nivel. Solo había sentido una opresión similar cuando le pidió a Adam que no se contuviera durante sus entrenamientos. Pero esas eran solo batallas simuladas, aquello era una batalla real. Una vez derrotada por su oponente, no había tiempo muerto. Lute no pudo evitar apretar los dientes con frustración y enojo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan indefensa? ¿Por qué estaba tan débil? ¿Por qué era tan inútil? Solo tenía una misión. Adam se la había encomendado con una sonrisa y depositando toda su confianza en ella, y ella había fracasado. Igual que no había logrado evitar que lo apuñalaran por la espalda durante la batalla en ese maldito hotel. Al igual que no logró matar a Bagata. Al igual que ella siempre fracasó en ayudarlo en cualquier tarea que no fuera simplemente bajar al infierno y matar a un montón de demonios indefensos. ¿Por qué siempre tenía que ser así? ¿Por qué Adam siempre tenía que ser quien la ayudara y asegurara su victoria, pero ella nunca podía corresponderle? ¿Por qué era ella siempre la que no le era de ninguna utilidad, ni en la batalla, ni en el campo de entrenamiento o aparentemente ni siquiera en una misión de recuperación como esta? Una llama se encendió en su pecho, quemándole la garganta. Sintió como si una chispa intentara encenderse en su corazón, pero algo la bloqueaba. ¿Por qué ella siempre fue tan inútil para él? Adam y Lute luchaban en la arena del campo de entrenamiento. Se movían por el aire con extrema fluidez, tan rápido que, vistos desde el suelo, habrían parecido meros puntos fugaces en el cielo. Lute intentó por todos los medios golpear a Adam, pero este esquivó todos sus golpes con una facilidad desarmante. Finalmente, el primer hombre fintó a Lute y la golpeó bajo la barbilla. Ella cayó al suelo y se estrelló, levantando una nube de polvo y escupiendo un poco de saliva, sintiendo un dolor especial en el punto del golpe. Adam aterrizó frente a ella y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse, pero ella lo apartó y se puso de pie sola. Otra vez, dijo con voz entrecortada. No. Ya has entrenado suficiente por hoy, respondió Adam. Apenas puedes mantenerte en pie. Necesitas descansar. Todavía puedo luchar otra vez, exclamó Lute, aunque cada músculo de su cuerpo le imploraba clemencia. No nos detengamos. Puedo. Adam levantó un dedo y un chorro de energía divina explotó, pasando a centímetros del rostro de Lute y estrellándose contra el suelo tras ella, causando una pequeña onda expansiva que le despeinó el pelo. ¿Me equivoco o ni siquiera pudiste verlo? Le preguntó Adam retóricamente. ¿Estás cansada, Lute? Seguir forzando tu cuerpo no te llevará a ninguna parte. Vete a casa y descansa, y hazlo de verdad esta vez. No vuelvas aquí después de que me fui a entrenar sola pensando que no lo descubriré, como hiciste ayer. Lute bajó la cabeza y apretó los dientes con furia. Su brazo amputado parecía hormiguear. No puedo, murmuró. No puedo parar, tengo que hacerme más fuerte. Lute, ya eres la más fuerte de todo el ejército después de mí, le dijo Adam. Pero no es suficiente. No sirvió de nada. No te ayudé en nada, gritó Lute, temblando de frustración. Tengo que mejorar, tengo que hacerme más fuerte. No puedo dejar que mueras otra vez. Adam suspiró. Lute, escúchame. Sé que solo han pasado 5 días desde que perdimos contra esa princesa guarrilla, así que la herida aún está fresca, pero aún así, necesitas calmarte. Pronto tendremos más oportunidades. Y no tienes que tener miedo de que muera, puedo volver cuando quiera, no importa. Le respondió Lute. Parecía morderse la lengua e instintivamente se aferró el brazo amputado. Soy tu teniente, tu mano derecha, y aún así no te he servido de nada. Ni siquiera pude quitarme de en medio a Bagata de una vez por todas. He sido completamente inútil.
Era evidente que estaba usando toda su fuerza de voluntad y autocontrol para que su voz no temblara. ¿Y si no te soy útil ni siquiera en la batalla, de qué te sirvo? Hubo un largo silencio. Adam no dijo ni una palabra, y parecía estar pensando en algo. Lute, a su vez, no dijo nada, manteniendo la cabeza gacha y esforzándose por resistir el impulso de rascarse el brazo amputado, que parecía picarle de nuevo justo cuando le acababan de poner la venda. Y de repente, Adam habló. Lute, ¿sabes por qué soy tan fuerte? Lute lo miró sorprendido. Porque usted es el primer hombre, señor, y como tal fue creado con una fuerza extraordinaria. Incorrecto, interrumpió Adam. Soy el primer hombre y sí, fui creado con una fuerza extraordinaria, pero la perdí al convertirme en un simple mortal. ¿De dónde crees que provienen mis poderes? Lute no supo exactamente cómo responder. Bueno, supongo que los recibiste como regalo, como recompensa por tu trabajo en la tierra. Sigues equivocado, le dijo Adam, y de repente apareció en sus manos su hacha, la blandió y la plantó en el suelo. Esta no es una fuerza del cielo. Nunca lo ha sido. Estos no son los poderes de un ángel, son los poderes de un alma humana. Lute abrió los ojos de par en par, asombrada, pero Adam no calculó su reacción en lo más mínimo. Continuó hablando, sabiendo que, independientemente de su expresión, ella la escuchaba. Cuando vivía en el Edén, poseía la energía de ese lugar en mi interior, una energía diferente a la de los celestiales. Dios me había dado esa energía para proteger. Miró a Lute directamente a los ojos. Yo tenía la tarea de proteger de todo peligro, mientras que Lilith tenía la tarea de curar toda herida, toda enfermedad o cualquier otra dolencia física. Mis poderes eran ofensivos, los suyos, defensivos. Dos caras de la misma moneda, con un gran propósito: asegurar la protección de nuestros descendientes de cualquier mal en el universo. Y esa energía fluía por nosotros como sangre, la energía pura del Edén. Después de que el Edén fue destruido, y perdí mi inmortalidad, estaba convencida de que también había perdido ese poder, pero me equivocaba. Los ojos de Adán se entrecerraron, y casi parecía reflejarse en la hoja de su hacha. Esa energía, un fragmento permaneció anclado en mí. El proceso, que me llevó a perder los dones de Dios, se había interrumpido en el último momento, y, por lo tanto, parte de la energía del Edén seguía viva en mí. Es esa misma energía la que ahora utilizo para obtener estas extraordinarias habilidades. Con esta energía, una energía que no es angelical, sino propia de las almas humanas, puedo crear armas, extraerla para disparar rayos de luz sagrada, o incluso acelerar y facilitar mi proceso de curación. El potencial de este poder es extraordinario, y todos mis descendientes lo poseen. Lute abrió la boca con asombro, sin creer las palabras de Adam. Instintivamente rozó la hoja de su hacha, sintiendo la energía divina fluyendo a través de ella. Pero si todos la tienen, ¿por qué solo tú puedes usarla? Porque he encontrado al oponente ideal para despertar esta energía extraordinaria, le respondió Adam. Esta fuerza, no se obtiene con entrenamiento, sino que debe extraerse del corazón. Y la única manera de extraerla es que tu alma tenga un solo deseo absoluto, el deseo para el que se creó esta energía en el principio: proteger a alguien. Lute soltó un suave bufido. Proteger a alguien, será por eso que Vagata recuperó sus alas. Lo que hizo Vagata fue tocar la parte más externa de esta energía. No la extrajo, pero tomó una parte, suficiente para que le crecieran alas incluso sin la luz divina del cielo. Si pudieras sentir lo mismo que ella, ese brazo te volvería a crecer en un instante, le explicó Adam, señalando el brazo amputado. Pero lo que hizo Vagata fue un trabajo incompleto. Desconozco las circunstancias que la llevaron a despertar ese poder, pero es evidente que fue un evento aleatorio, contra un oponente no real, y que no había asumido esa energía por completo. No tiene control sobre ella y no puede usarla para despertar este poder y tomar el control total. Para ello, es necesario hacer lo que yo he hecho. Lute notó que apretaba el hacha con más fuerza. Señor. Debes enfrentarte a un enemigo que te abrumará en todos los sentidos, le dijo Adam sin dejarla hacer preguntas. Solo cuando desees desesperadamente proteger a alguien o algo, pero tu propia fuerza no sea suficiente, podrás tomar esa energía primordial y hacerla tuya. Y por eso, no te bastará enfrentarte a un oponente igual o inferior como Vagata, ni luchar contra mí, ya que jamás te haría daño. Cuando encuentres al oponente adecuado, entonces tú también descubrirás este poder, Lute. Pero solo entonces podrás sentir esa chispa dentro de ti y extraerla. Hasta entonces, entrenar hasta romperte los huesos es totalmente inútil. Así que ahora vete a casa y descansa.
Lute no se quejó esta vez. Tenía la mirada fija en el suelo mientras las palabras de Adam resonaban en su mente. Así es como pudiste recuperarte. Adam negó con la cabeza. No, ese es otro secretito mío que quizá te revele algún día. Con este poder puedes acelerar la curación, pero no puedes resucitar a los muertos. Lute se mordió el labio. ¿Todos tus descendientes tienen la capacidad de despertar este poder? Le preguntó con cierta vacilación. Adán asintió. Toda alma bendita que ha existido ha heredado la energía divina del Edén que reside en mí, así como heredaron la maldad que habitaba en Eva después de que comiera del fruto. Tal vez fue la mención de Eva, tal vez algo más, pero Lute le preguntó. ¿Y como ella fue creada por una parte de ti, Eva también tenía este poder? Eva fue generada de una de mis costillas, por lo que la energía del Edén que albergaba era la misma que la mía. No era diferente a la de Lilith, sino la misma, con un propósito protector como el mío. O al menos, eso es lo que he concluido tras siglos de estudiar este poder. Por razones obvias, no he tenido oportunidad de comprobarlo, respondió Adam con un toque de amargura en la voz, y luego le puso una mano en el hombro y se la apretó con fuerza. Lute, entiendo que quieras ser más fuerte, sobre todo después de lo que pasó. Pero no te apresures a ser más fuerte, no fuerces tu cuerpo más de lo necesario. Cuando llegue el momento, cuando te encuentres con un oponente que te abrume por completo, y que no puedas vencer solo con tus músculos, y al mismo tiempo tengas algo que proteger que sea más importante para ti que cualquier otra cosa, entonces tú también sentirás esa chispa en tu corazón, y ese poder será tuyo. Stolas estaba a punto de invocar una ráfaga de plasma estelar para reducir a Lute a cenizas, si es que aún quedaban, cuando de repente se le erizaron todas las plumas y sintió una extraña sensación de miedo, el miedo típico de un animal que instintivamente presiente el peligro. Casi sin querer, saltó hacia atrás, abandonando el hechizo que estaba preparando, y notó claramente que los iris dorados de Lute adquirían un tono más blanco, similar al de su casco. La luz de sus ojos ha cambiado por completo. Lute parecía completamente ajena a esto. Su rostro aún mostraba una mueca de frustración y cada rincón de su cuerpo temblaba de ira. No dejaba de sentir esa chispa en su interior, pero la ignoraba, completamente absorta en sus pensamientos. No podía dejar de pensar que había perdido. Que había fracasado. Ella lo habría decepcionado. No, no se sintió decepcionado, lo habría hecho llorar. Habría muerto, era obvio. Su oponente demoníaco era mucho más poderoso que ella, no tenía ninguna posibilidad. Por mucha experiencia, habilidad o inteligencia que tuviera, no tenía forma de superar a un enemigo del calibre de Stolas. A Lute no le importaba morir. Tenía miedo, pero estaba lista para hacerlo. Al fin y al cabo, era una soldado. Los soldados a veces mueren, pero a Adán le habría importado. Adán habría llorado por ella, tal como ella lloró por él cuando lo vio morir. Habría sentido dolor, ese terrible dolor de ver partir a un ser querido. No importaba si ella se recuperaba dentro de unos miles de años, seguiría siendo doloroso para él. Ella no lo quería. No quería que él sintiera más dolor del que ya sentía. Ella no podía morir. Por él. Él ya había llorado bastante. Ya había sufrido bastante. ¿Qué clase de teniente habría sido si le hubiera dado más motivos para sufrir? No puede dejarlo sufrir. Ya no. No más de lo que ya sufrió. La tierra bajo sus pies empezó a agrietarse y el aire a su alrededor se calentó, temblando visiblemente y generando pequeñas ondas de choque que impactaron en el rostro de Stolas. El demonio Búho se quedó completamente sin palabras. ¿Qué es? Lute sintió un hormigueo en sus dedos, aún no regenerados, y de repente, por un instante, pareció que los tenía de nuevo y que podía moverlos. Y también le pareció que la familiar empuñadura de lanza aparecía entre ellos. Sintió que esa chispa interior comenzaba a brillar como un pequeño sol, golpeando las paredes de su alma como si quisiera estallar. ¿Por qué estaba tan débil? ¿Por qué era tan inútil? ¿Por qué no podía hacer nada bueno por él? ¿Por qué no podía ella realmente ser su escudo, su espada, su mano derecha? ¿Por qué no pudo evitar su sufrimiento? ¿Por qué no podía ser para él lo que Vagata había sido para esa maldita princesa? ¿Por qué había triunfado, mientras que ella, Lute, fracasaba constantemente? ¿Por qué no podía protegerlo? Ella no quería rendirse. No quería que él sufriera. Ella no quería que él llorara. Otra vez no. Ella no lo quería. Ella se negó a permitir que eso sucediera. Ella no puede darle más sufrimiento. Casi sin querer, dejó escapar un grito de frustración, y de su boca salió el nombre del hombre que le había enseñado todo y por quien nunca había conseguido hacer nada bueno, Adán.
y de repente, fue como si la chispa dentro de ella hubiera estallado, y sintió una energía tan poderosa atravesarla que por un instante sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Cada músculo, fibra y nervio de su cuerpo vibró mientras el poder fluía por ella como sangre. De repente, los dedos de su mano derecha volvieron a crecer por completo y se cerraron en un puño, mientras en su interior se formaba una lanza compuesta de pura energía divina, blanca y cándida como la luz de la luna, que crecía hasta adquirir una consistencia similar a la del hacha de Adán. Stolas fue arrastrado hacia atrás al sentir la explosión de poder del cuerpo de Lute, y su piel se hinchó como la de un búho asustado. Todos lo sintieron, y se les puso la piel de gallina al sentir esa fuerza. Todos, ángeles y demonios, se giraron para observar lo que sucedía. «Teniente», murmuró uno de los exorcistas, conmocionado. Incluso los demonios tenían expresiones tan sorprendidas que resultaban casi cómicas. ¿Qué es eso?», murmuró Moxxie. «No lo sé», respondió Cherry mordiéndose el labio. La última vez no lo hizo. Alastor, por su parte, no se movió ni un ápice. Al contrario, su sonrisa se ensanchó. Qué curioso», murmuró con voz casi divertida. Ahora el espectáculo se pone interesante. Incluso Emily, que seguía rompiendo el cañón angelical pieza por pieza, lo sintió y sacudió la cabeza hacia el suelo. «¿Qué es, Lute?», exclamó con los ojos abiertos. «¿Cuándo se volvió tan fuerte? Está casi al nivel de Adam». Lute apenas podía comprender lo que acababa de ocurrir. De hecho, de no ser por la expresión de asombro de Stolas y sus dedos regenerados, probablemente ni siquiera lo habría notado. Esa energía le resultaba increíblemente familiar, como si siempre hubiera formado parte de ella, como si siempre la hubiera usado, y no sentía ninguna diferencia al dejarla fluir a través de ella. Al contrario, se sentía completa, como si hasta ese día hubiera vivido sin una pierna. Si se hubiera podido mirar en un espejo, se habría dado cuenta de que el iris de sus ojos se había vuelto del mismo color blanco perla que su casco de exorcista, y sus alas habían adquirido el mismo color. Y la lanza que sostenía en la mano, pulsando y vibrando como si tuviera vida propia, también tenía ese color y emitía chispas blancas como relámpagos que le hacían cosquillas en cuanto rozaban su piel y parecían darle fuerza adicional. Stolas se quedó como mínimo atónito. ¿Cómo obtuvo esa forma legendaria?, murmuró, verdaderamente preocupado por primera vez. «Tú». Lute levantó su lanza y lo apuntó. Ese simple movimiento, aunque inofensivo, fue suficiente para que el demonio búho sintiera un escalofrío. «Me preguntaste qué soy, así que aquí está mi respuesta», le dijo, entrecerrando los ojos. «Soy la verdadera élite, teniente del ejército angelical y mano derecha de Adán, y soy quien te destruirá, asqueroso demonio». Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 85. Emily observaba la escena desde arriba con los ojos abiertos. Aunque estaba muy lejos en ese momento, sus pupilas de serafín le permitían ver con claridad lo que sucedía en el suelo. No podía apartar la vista de Lute y de su nueva apariencia. «Increíble», murmuró asombrada. Cuando desbloqueó ese poder. Siempre había asumido que solo Adán podía explotar esa forma divina, ya que era el primer hombre y, por lo tanto, tenía ciertos privilegios. Nunca había visto a ningún otro exorcista hacerlo. Era la primera vez que admiraba semejante fenómeno en alguien que no fuera él. Lute era ahora tan similar a Adán, pero diferente a la vez. Emily podía sentir la energía fluyendo a través de ella. Era más fluida, más suelta, más grácil, comparada con la energía violenta, decidida y fuerte de Adán. Si Adam era un sol que continuamente emitía plasma y fuego con extrema violencia, iluminando el cielo como si fuera de día, Lute era como una luna silenciosa que parecía plácida a la vista, pero que en cualquier momento podía volverse tan brillante como para despejar la noche de toda oscuridad. Fue bastante extraño. Por no decir impactante. Emily se mordió la lengua. No temía por su seguridad, seguía siendo mucho más fuerte que Lute, pero no podía decirse lo mismo de los demonios. Lute no estaba al nivel de Adán, pero acababa de superar a cualquier exorcista común por mucho. La situación se había vuelto más peligrosa que nunca para los demonios. Tenía que darse prisa. Emily sabía que cada segundo que desperdiciaba era una nueva oportunidad para que uno de sus aliados resultara gravemente herido. Tenía que destruir el cañón de inmediato. Volvió a concentrarse en él, cerrando los ojos y sintiendo el flujo de energía angelical en su interior. Ya lo había roto en varios puntos, solo tenía que romperlo un poco más. Mientras tanto, en tierra, la situación parecía haber llegado a un punto muerto. Ni Stolas ni Lute se movían.
El demonio búho sentía el impulso de retroceder cada vez que se topaba con la mirada asesina del ángel, pero se mantuvo firme sobre sus patas y conservó la calma. Así las cosas, no podía dejar que el pánico ni ninguna otra emoción lo dominaran. La situación había cambiado repentinamente, y debía asegurarse de sobrevivir lo suficiente. Lute lo miró con los ojos, ahora completamente blancos como la nieve, y entonces levantó ligeramente el brazo derecho. Cerró los dedos como había visto hacer a Adam varias veces, y luego intentó concentrarse. De su mano brotó un rayo de energía divina, tan blanco que parecía compuesto de luz de luna, que pasó junto a Stolas y se precipitó en el suelo con una violencia sin precedentes. El demonio búho ululó al verlo. ¡Qué poder!, murmuró para sí. Realmente llegó a otro nivel. Lute miró la mano con la que había disparado el rayo. Fallé, mi brazo temblaba demasiado para mantener una trayectoria perfecta, pensó, entrecerrando los ojos. Esta energía es realmente poderosa, apenas puedo controlarla. Aunque Lute permanecía de pie, inmóvil en su pose erguida y plástica, un huracán se gestaba en su interior. La nueva energía que fluía a través de ella era poderosa y salvaje, y parecía intentar implosionar y explotar simultáneamente. Lute se sentía como una estrella que apenas podía mantener el equilibrio entre su enorme gravedad y la fusión nuclear de su núcleo, y dudaba que pudiera mantenerlo por mucho tiempo. Así que este es el verdadero poder del Edem y la humanidad, no puedo arriesgarme a perder el control mientras estoy en batalla, o la situación cambiará, pensó con intensidad, apretando con fuerza su lanza y levantándola. Tengo que acabar con esto rápido. ¿Qué está planeando?, murmuró Stolas en voz baja al verla cambiar de pose. Lute dobló ligeramente las piernas y luego se impulsó extendiendo las alas. Voló a una velocidad significativamente mayor de la habitual, pero no tuvo problemas para dirigirse ni controlarse. Era como si su mente se hubiera adaptado a su nuevo cuerpo, permitiéndole volar con normalidad, aunque a velocidades mucho mayores. Stolas abrió los ojos ligeramente, pero sus reflejos le permitieron esquivar sus golpes y alzar el vuelo también. Esa lanza, siento una extraña energía emanando de ella, debo evitarla a toda costa. Los dos iniciaron una danza mortal en el cielo. Stolas tenía de su lado el control total de sus poderes y la experiencia necesaria para usarlos al máximo, pero Lute, aunque luchaba por mantener el control, aún poseía mayor fuerza y, sobre todo, mayor habilidad estratégica. Ambos giraban uno alrededor del otro, intentando constantemente superar la defensa del otro para infligir incluso un rasguño. Stolas pronto se vio obligado a retroceder y usar la mayoría de sus hechizos para crear escudos a su alrededor, que Lute destrozó rápidamente al golpearlos con su lanza y convertirlos en pedazos. Aún así, Stolas pudo dibujar otros glifos con sus patas, alterando las condiciones ambientales a su favor y provocando que brotaran plantas que formaban barreras o que lloviera polvo de estrellas del cielo. En el suelo, la batalla se había detenido por completo. Tanto los demonios como los ángeles se habían quedado inmóviles, absortos en observar aquella batalla que, desde su punto de vista, era nada menos que extraordinaria. Los exorcistas ya habían visto luchar a Adam, pero Lute era algo completamente nuevo, y no pudieron evitar asombrarse. Los demonios, a su vez, admiraban la fuerza de Stolas y su extraordinaria magia, y se mordían la lengua esperando que saliera victorioso. Alastor observaba cómo todo se volvía cada vez más interesante. ¿Quién hubiera pensado que alguien más sería capaz de despertar esa forma?, murmuró. Me pregunto cómo afectará esto a los acontecimientos futuros, ¿será un obstáculo o una ventaja? Las posibilidades son infinitas. Una leve sonrisa se dibujó en su boca. En cualquier caso, va a ser muy divertido. Stolas empezaba a cansarse. Aunque lograba defenderse, la resistencia física de su oponente era muy superior a la suya. Cada vez que la lanza de Lute destruía uno de sus escudos, sentía la onda expansiva reverberando en sus extremidades. Era como si la lanza no alcanzara objetos físicos, pero rompiera la barrera de su propio poder mágico. Definitivamente no era un arma común y corriente hecha de acero angelical como la de los exorcistas normales. Si hubiera seguido a la defensiva, se habría arriesgado gravemente a lesionarse, no físicamente, sino con su magia, lo que, por razones obvias, habría tenido consecuencias físicas posteriores, ya que no habría podido protegerse lo suficiente. No tenía ninguna posibilidad de asestarle un golpe directo a Lute basándose únicamente en su fuerza, pero tal vez le vendría bien un pequeño truco. Dejando fluir su poder mágico de su cuerpo, comenzó a volar en círculos y a realizar movimientos extraños, tanto que por un momento pareció una paloma borracha.
La propia Lute, bastante confundida, intentó intervenir, intentando golpearlo varias veces, pero Stolas continuó defendiéndose de la misma manera mientras seguía volando de esa extraña manera. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Lute al cabo de un rato, irritado por la situación. Stolas entrecerró los ojos. Estoy preparando el terreno de casa, respondió. Y de repente, un glifo gigante apareció detrás de él. Lute abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que el demonio búho había dibujado un círculo mágico en el aire al moverse así, con el mismo glifo que había usado antes para alterar la gravedad. De hecho, eso fue exactamente lo que volvió a ocurrir. Sintió que su cuerpo se volvía muy pesado y dejó caer su lanza, que se estrelló contra el suelo. Aún así, logró mantenerse en vuelo, demostrando plenamente su extraordinaria resistencia. Stolas no perdió tiempo y rápidamente formó otro glifo en sus manos, del cual brotó un torrente de plasma estelar puro, calentando el aire tanto que creó ondas de choque e iluminando el cielo del infierno como un día infernal. Lute se quedó quieta, observando cómo el líquido hirviente la golpeaba. Y de repente ella sonrió. Los ojos de Stolas se abrieron de par en par al verla hacer esto, y supo de inmediato que era justo lo que quería. Lute movió la mano ligeramente y luego cerró los párpados. La lanza en el suelo se elevó y voló hacia ella, impactando el chorro de plasma, bloqueándolo. El golpe generó una luz cegadora. Stolas soltó un chillido al sentir que sus sensibles ojos de búho ardían, y entonces perdió la visión. La intensa luz le había carbonizado los globos oculares. Lute aprovechó esto para abalanzarse sobre él y asestarle un potente puñetazo en el estómago, enviándolo al suelo. Al estrellarse, la tierra se agrietó y se levantó polvo. Stolas jadeó e intentó ponerse de pie, pero sin sus ojos le resultaba bastante difícil moverse sin resbalar. Incluso con su rápida regeneración demoníaca y convirtiendo todo su poder mágico restante en sanación, tardaría al menos 10 minutos en recuperar la vista. Estaba completamente ciego, y en el peor momento posible. Los espectadores comprendieron que el demonio búho casi había terminado. Stolas estaba tan cansado y herido que ni siquiera podía mantener su forma demoníaca, y había vuelto a la normal. Los exorcistas vitorearon, gritando el nombre de su teniente, mientras los demonios empezaban a sudar. ¡Ay, esto es terrible!, exclamó Millie. Tenemos que hacer algo. ¿Algo, como qué?, murmuró Moxxie asustado, pero de repente un borrón pasó a su lado, dirigiéndose hacia Stolas. Señor. Espere. Este es tu fin, sucio demonio, proclamó Lute, tomando su lanza y levantándola sobre su cabeza. Para proteger el cielo y el orden cósmico, te destruiré aquí y ahora. Dicho esto, lanzó la lanza con todas sus fuerzas. El arma surcó el aire y pareció hacerse aún más grande y brillante a medida que cubría la distancia entre ella y su objetivo. Stolas, advertido del peligro por su instinto de supervivencia, creó numerosas barreras a su alrededor para protegerse, pero la lanza las rompió una tras otra. Apenas logró frenarla un poco, pero no la detuvo. No podía verla, pero sentía la energía de aquella extraña arma acercándose a él, y con ella, la muerte. Sabía que no sobreviviría a semejante ataque. Aunque no podía ver, cerró los párpados y mentalmente le pidió perdón a Octavia. Pero una fracción de segundo antes de que la lanza lo alcanzara, alguien lo agarró por la cintura por detrás, de una forma bastante familiar, y lo levantó al menos 1 metro. La lanza pasó por debajo de él y se oyó un sonido extraño, como si hubiera rozado algo blando, y luego se estrelló contra el suelo con un golpe. Stolas no entendía qué pasaba, pero quien lo agarraba lo devolvió al suelo con un gruñido. Stolas, eres un maldito imbécil. Blitz, murmuró Stolas al reconocer la voz. Eres tú. Viniste a salvarme. ¿Qué parte de huir si la situación se vuelve insoportable no te ha quedado clara, idiota?, espetó Blitz. Curiosamente, parecía morderse la lengua, como si intentara no gritar. ¿Y en vez de eso te quedas aquí luchando contra ese ángel que claramente es más fuerte que tú? Deberías haber huido, idiota. Mira cómo estás ahora. Con los ojos quemados y casi muerto. A pesar de la situación, Stolas sonrió levemente al percibir la aprensión en la voz del diablillo. Pero no me mataron. Viniste a rescatarme. Blitz respiró hondo. Sí, es cierto. Esta vez, no te abandoné. Stolas sintió de repente algo duro posarse en su frente. No tardó en darse cuenta de que el duende había apoyado la cabeza contra la suya. También sintió algo fluir de la cara del duende. Un líquido acuoso que probablemente provenía de sus ojos. Blitz. ¿Por qué estás? Lo siento, Stolas, le susurró Blitz de repente.
Siento haberte arruinado la vida, haber arruinado la relación con tu hija, haber hecho tantas cosas, y no haber estado ahí cuando me necesitabas. Al menos esta vez, no me quedé al margen. Blitz, ¿qué dices? Exclamó Stolas sin entender las palabras del duende. No me arruinaste la vida. Es cierto, hubo algunas complicaciones, pero hiciste que mi existencia fuera mejor. No me importa si lo hiciste por mí o por interés personal, fue gracias a ti que encontré las ganas de vivir para mí, de pedir ese maldito divorcio, de dejar de estar atrapado en los patrones de mi casa. Fuiste lo más hermoso que me pudo haber pasado. ¿En serio? Le preguntó Blitz. ¿Puedes decirlo con absoluta certeza? De todas las cosas que te han pasado en la vida, buenas y malas, ¿fui realmente el mejor? Stolas ni siquiera tuvo que pensarlo para responder. Sí. Blitz emitió un extraño sonido ahogado. Parecía no saber si sonreír o llorar. Finalmente, rodeó el cuello del demonio búho con sus brazos y lo abrazó con fuerza. Gracias, Stolas. Y tú, por mi parte, fuiste algo maravilloso a tu vez. No puedo decir que fueras el mejor de todos, pero sin duda estás entre los 10 mejores. Nunca me arrepentiré de haber estado contigo el día que tomé tu grimorio por primera vez. El corazón de Stolas rebosaba de alegría ante esas palabras, pero también se apoderó de él la preocupación. Algo iba muy mal. Blitz. ¿Por qué dices esto ahora? Striker vino a la fiesta. Quería matar a alguien mientras todos esos nobles estaban allí, dijo Blitz de repente. Les pedí a los demás que no te lo dijeran para que no te preocuparas, pero me apuñaló en el costado. Stolas se puso rígido. ¿Qué? No fue una lesión grave, y necesitabas concentrarte en lo que hacías. Y además, no quería que te sintieras responsable de lo que me pasó por alguna maldita razón, le dijo Blitz. Y. Al parecer soy aún más idiota que tú, porque incluso con esa herida decidí venir aquí a luchar, para asegurarme de que tú, o Noxie, o Millie, no necesitaran ayudar. Me importaba un comino el infierno, lo que me importaba era que estuvieras a salvo. Stolas soltó un pequeño ulular de búho. No era nada normal que Blitz dijera esas cosas en voz alta, y con tanta naturalidad, lo sabía. Y el hecho de que su respiración se estuviera ralentizando no era buena señal. Blitz, cuando intenté alcanzarte, pensé en saltar antes de que esa lanza nos alcanzara, dijo Blitz con un gruñido. Pero esa estúpida herida en mi costado, me dio una punzada en el peor momento. Incluso cuando no está, ese cabrón de Striker me puede fastidiar. No podía mover las piernas, solo levantar los brazos, para alejarte del camino de la lanza. La preocupación en el corazón de Stolas se convirtió en una opresión que amenazaba con aplastarlo y hacerlo estallar. Blitz, por favor, ¿no estás? ¿Recuerdas tu promesa, Stolas? Preguntó Blitz, interrumpiéndolo. El cuerpo de Stolas tembló. Blitz. ¿Lo recuerdas o no? Soltó Blitz, pero respiraba con más dificultad de lo habitual. Stolas dejó escapar un gemido. El duende se había acercado a él, y ahora sentía algo goteando sobre él a la altura del estómago. Un líquido cálido y espeso, demasiado espeso para ser simple agua o lágrimas. Sí, lo recuerdo, susurró. Entonces corre, le dijo Blitz. Tú, Moxie y Millie, corre. Huyan de aquí sin mirar atrás. Protéjanlos, protejan a Loona, y protéjanse, como yo lo haría. El cuerpo de Blitz se desplomó completamente sobre el de Stolas. El demonio búho sintió que se soltaba de su cuello y lo agarró, sabiendo que de lo contrario caería al suelo. Stolas lo sujetó con fuerza y sintió claramente un agujero en su vientre. Blitz, no, lo siento, Stolas, le susurró el duende con lo poco que le quedaba de voz. Tengo que hacerte una última ofensa. No podré ir a tu palacio en 3 meses. Quizás podríamos haber estado los dos allí. Pero, así terminó. Lo siento. Y con esas últimas palabras, dejó de hablar por completo y apoyó la cabeza por completo en el hombro de Stolas. Todo su cuerpo quedó inmóvil y perdió toda su energía, haciéndolo más pesado que nunca. Stolas palpaba constantemente a su alrededor, intentando oír el sonido de una respiración, un latido o cualquier cosa que confirmara que sus temores no se habían cumplido, pero no encontró nada. Al final, no pudo hacer más que rendirse a la evidencia. No, susurró entre sollozos, mientras sostenía el cuerpo sin vida de su amante en sus brazos. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 86. Fue como si el mundo se hubiera detenido. Incluso el tiempo pareció detenerse.
Todos los ojos estaban puestos en Stolas, o mejor dicho, en el cadáver del diablillo que sostenía en sus brazos, aferrándose a él y sacudiéndolo como si esperara que despertara. Blitz, no, Moxxie y Millie se quedaron paralizados. No cayeron de rodillas, no lloraron, no gritaron. Simplemente se congelaron. Ni siquiera estaban seguros de respirar. Jefe. Murmuró finalmente Moxxie. ¿Qué haces? Levántate. No es momento de bromear. Hay una batalla en marcha, tenemos que actuar. Cherry se tapó la boca con una mano, intentando contener un grito. Ciertamente no era la primera vez que veía morir a alguien, y el diablillo era técnicamente un desconocido para ella, pero aún así sentía un dolor agudo en el corazón. Nifty finalmente también se detuvo un momento, y aunque no parecía tener ni idea de qué estaba pasando, su ojo se crispó ligeramente al verlo y su sonrisa maniática desapareció. Alastor, por el contrario, no había cambiado su expresión en lo más mínimo, sin importarle en absoluto el destino del diablillo, sino que, al contrario, parecía estar pensando intensamente en algo. Se oyó un fuerte estruendo y el cañón angelical en el cielo se partió en dos. Un trozo cayó hacia el infierno, mientras que el otro permaneció al otro lado del portal. Emily, evidentemente, acababa de terminar su trabajo, pero de todos los demonios, solo Alastor lo notó y esbozó una amplia sonrisa. Los demás estaban demasiado ocupados observando la escena. Vamos, jefe, deja de perder el tiempo. Moxxie seguía murmurando, con lágrimas en los ojos. Levántate, no tiene gracia, no tiene. A Lute no le afectó en lo más mínimo aquella escena, pero en cuanto vio romperse el cañón angelical, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué había pasado? Un momento, quizás Emily tenía algo que ver. Ahí estaba. ¿Cómo iba a explicárselo a Adam? Una oleada de ira la invadió y apretó con más fuerza su lanza. Si no podía usar el cañón angelical para amenazarla, tomaría a esos demonios como rehenes. Pero antes, tenía que matar al demonio búho, ya que era demasiado peligroso. Tomaría a uno de los otros, o incluso a todos, para obligar a Emilia a ir con ella. Al menos habría completado la misión, aunque hubiera perdido un recurso tan importante. Mientras tanto, la joven Serafín seguía sin notar nada. Tras cortar las últimas conexiones del cañón angelical, sintió una ligera repercusión debido a la energía que contenía, que se liberaba y reverberaba en su alma. En ese momento, finalmente reabrió los ojos y respiró aliviada, y por un instante pensó que ya estaba hecho y que la victoria era segura, pero entonces bajó la vista y sus agudos ojos angelicales percibieron de inmediato el cadáver de Blitz en brazos de Stolas. Fue en ese momento cuando sintió que su corazón se hundía. Alguien acababa de morir. Blitz acababa de morir. Era la primera vez que Emily veía morir a alguien. Sabía cómo funcionaba, conocía el concepto, y, sin embargo, verlo en persona la hizo sentir como si una espada le hubiera atravesado el pecho. Por un momento casi olvidó batir las alas. Blitz estaba muerto. Ya no existía. No. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran las habituales. Eran algo diferente, peor, como si cada una llevara consigo un veneno tóxico y le quemara las mejillas. Se tapó la cara con las manos, sintiendo ganas de arrancarse el pelo y vomitar. Blitz estaba muerto. Él murió porque ella lo había involucrado en esa situación. Él murió por culpa de ella. Una persona murió por culpa de ella. Ella no quería eso. No quería que muriera. No estaba bien. No estaba bien. De repente su cuerpo se estremeció como si acabara de ser alcanzado por una corriente eléctrica. Abrió los ojos más grandes que nunca, tanto que sus párpados parecieron desaparecer, y las pupilas de su interior se rompieron, volviéndolos completamente blancos. Y una fracción de segundo después, aquellos ojos se iluminaron tanto con una luz blanca y divina, que parecían una estrella. Emily se encontró de repente en un lugar alejado del campo de batalla. Se sobresaltó y sintió como si hubiera agua a su alrededor. No era agua, era una especie de líquido espeso y negro, similar en consistencia al fluido de las raíces de una planta, y, de hecho, a su alrededor podía vislumbrar extrañas estructuras similares a raíces, pero no estaba segura porque estaba demasiado oscuro. Bajó la mirada y se dio cuenta con sorpresa de que su cuerpo había cambiado. Era como si hubiera perdido la corporeidad. Ahora era transparente y etérea, como un fantasma. ¿Qué pasó? Balbuceó, sin entender nada. De repente, fue como si un instinto le dijera qué hacer. Miró hacia arriba y vio algo descendiendo por ese pozo negro. Era como un cadáver deslizándose hacia las profundidades del océano tras un naufragio.
Emily tuvo una corazonada y voló hacia él. Aunque se sentía como si estuviera rodeada de un líquido espeso como la miel, seguía sin sentir inercia ni fricción, como si no pudiera interactuar físicamente con ese lugar, al menos no realmente. Finalmente llegó al cuerpo que descendía, y sus sospechas se confirmaron. Blitz. El duende tenía los ojos cerrados y parecía inerte, pero la voz de Emily pareció afectarle. De repente abrió los párpados y respiró hondo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué clase de lugar de mierda? Blitz. Entonces estás bien. Exclamó Emily, volando frente a su cara. El duende estaba, como mínimo, confundido, pero aún así intentó evitar el pánico. Bueno, una cosa a la vez, si no, me volveré loco. Tú eres el serafín que teníamos que proteger, ¿verdad? Vi tu cara en la televisión. Sí, soy yo, confirmó Emily. Era mejor no revelarle que, en realidad, ya la conocía, aunque fuera a través de la apariencia de otra persona. ¿Y este lugar, qué es? Le preguntó Blitz de nuevo. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Y este líquido, qué es, resina? Para ser sincera, no tengo ni idea, admitió Emily, y luego, aunque un poco vacilante, le preguntó. ¿Recuerdas, qué pasó? ¿Eh? Sí, estaba esa loca voladora que estaba golpeando a Stolas, y ese estúpido búho, en lugar de huir, se quedó allí recibiendo la paliza, y entonces yo. Los ojos de Bliss se abrieron de repente. Oh, Emily comprendió que debía de haberse dado cuenta de lo sucedido. Blitz, estás muerto, le confirmó. Creo que esto es, el más allá para ustedes, demonios, ya saben, el lugar donde sus almas se fusionan con el mismísimo infierno y se convierten en parte de él, aunque no entiendo qué son todas estas raíces. Entonces lo que hay al otro lado es una especie de árbol al revés. Refunfuñó Blitz. Era increíble. Incluso en esa situación, no perdía su lado sarcástico. Entonces, estoy muerto. ¿Y ahora qué? Quizás podamos arreglar esto. Le respondió Emily. Blitz, no sé cómo explicarlo, porque nunca me había pasado, pero es como si supiera que tengo que sacarte. Ahora estamos inmersos en este líquido extraño, pero si te arrastro a la superficie y te dejo salir, algo debería pasar. ¿Algo como qué? Le preguntó Blitz con escepticismo. Emily negó con la cabeza. No sé, te lo dije, nunca lo he hecho. Pero sé que tengo que hacerlo. No hay nada de malo en intentarlo, ¿verdad? Quizás aún pueda salvarte. Blitz guardó silencio. Su expresión se tornó sombría. ¿Cómo puedes salvar a alguien que ya está muerto? Bueno, quizás haya una manera. Me guío por mi intuición, no hagas muchas preguntas. Respondió Emily, y luego extendió la mano. Vamos. Te sacaré de aquí. Pero Blitz no le tomó la mano. Se miró la palma un instante y luego negó con la cabeza. Olvídalo, le dijo. Vuelve y ayuda a Stolas y a los demás. No pierdas el tiempo conmigo. No vale la pena. Emily abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Qué dices? Si te dejo aquí. Blitzo. Una nueva voz surgió de la oscuridad. Emily se giró sorprendida, pero Blitz, por otro lado, pareció convertirse en tiza. No, imposible. El líquido espeso frente a ellos pareció espesarse, y de repente apareció una persona. Era una diablilla, con pequeños cuernos completamente negros y una larga cabellera negra y desgreñada. Sus ojos tenían esclerótica amarilla e iris rojos, igual que los de Blitz. Por fin has llegado. No sabes cuánto he esperado esto. Mamá. Murmuró Blitz con una voz tan débil que parecía como si todo el aire se hubiera desvanecido de sus pulmones. Mamá. ¿Es tu mamá? Preguntó Emily sorprendida. Así que la madre del duende estaba muerta. Pero, algo era extraño. Al mirarla, Emily sintió que estaba viendo más un reflejo que a una persona. Blitzo, vamos, dijo la mujer, extendiéndole la mano al duende. Podemos volver a pasar tiempo juntos. No tiene sentido dudar ni temer lo inevitable. Únete a tu mamá. Blitz permaneció en silencio, incapaz de moverse ni hablar, e instintivamente comenzó a levantar la mano, pero Emily lo detuvo bruscamente. Blitz, no. No es ella de verdad. Este lugar, te está engañando. Blitz se mordió la lengua. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Puedo sentirlo. Le respondió Emily. Siento tu alma. Pero no puedo sentirla. No está aquí de verdad, es solo un reflejo. Es como si este lugar tomara fragmentos de tu mente y los usara para convencerte de que te dejes morir. No escuches a ese ángel, continuó diciéndole la madre de Blitz a su hijo. Vamos, Blitzo, ambos sabemos que tú también lo deseas.
Lo has deseado durante tanto tiempo, pero nunca tuviste el valor de hacerlo. Por fin estás aquí, ¿por qué le harías caso a esta chica alada? Emily se quedó paralizada. ¿Qué está diciendo? Le preguntó al duende con miedo, pero él no le respondió. ¿De verdad quieres negarte a morir ahora, después de todas las veces que lo has intentado? Continuó la mujer. ¿Recuerdas todas las veces que estuviste en tu casa, sumergido en la bañera, o acostado en tu cama, o sentado solo frente al televisor, con tu fiel arma en las manos, listo para dispararte en la cabeza? Y cada vez te echabas atrás, diciendo hoy no. Y seguías envenenando la vida de quienes te rodeaban. Emily sintió un profundo dolor al escuchar esas palabras. Muchas piezas empezaron a encajar en su mente. Blitz, llevas tanto tiempo deseando esto, desde el día que me mataste. Desde que provocaste ese incendio, continuó diciendo su madre, y su rostro se veía cada vez menos dulce y maternal, y cada vez más inquietante. No morí de inmediato, ¿sabes? El humo tardó mucho en matarme. Sufrí mucho. Blitz apretó los puños. Unas pequeñas lágrimas rodaron por sus mejillas. Fue un accidente, pero aún así fue tu culpa. También se lo admitiste a Fitz, ¿recuerdas? Le respondió su madre. Vamos, Blitzo, deja de ser tan difícil. Eres un cáncer para este mundo y lo sabes. Ven conmigo, acabemos con esto como siempre quisiste. Incluso te salió bien, moriste salvando a esa lechuza cuya vida arruinaste. Tuviste una muerte heroica. ¿Qué más podrías querer? Sabes que si regresas solo causarías más daño, así que ven conmigo y que te recuerden por esa acción heroica, en lugar de regresar y eclipsarla con todo el daño que causarás. Blitz dejó escapar un profundo suspiro. Tenía los ojos llorosos. Empezó a acercarse a su madre. Pero Emily se interpuso. Blitz, no. Escúchame, por favor. Tu madre jamás diría algo así. ¿Qué puedes saber? Le preguntó Blitz con la mirada perdida. No conoces a mi madre. No, es cierto, pero sé que si tu madre te hubiera querido, nunca te habría dicho estas cosas. Le respondió Emily. Escucha, últimamente mi relación con mi madre ha sido un poco complicada, pero aún así sé que se suicidaría antes que decirme en mi cara que debería dejarme morir. Si yo estuviera en tu lugar y ella en el mío, me invitaría a seguir adelante, a seguir viviendo, no, a morir. Si tu madre te hubiera querido, sabes que nunca te lo diría. Blitz cerró los párpados un momento y luego la miró directamente a los ojos. Tienes razón. Y de hecho sé que esa no es mi madre, respondió. Esa es la madre con la que soñé durante 15 años después de matarla, no mi verdadera madre. Es esa concentración de odio y culpa que siento a diario. Y por eso creo firmemente que la escucharé. A Emily se le encogió el corazón. Blitz, no. No sabes qué clase de persona soy. No sabes lo horrible que soy, le dijo Blitz. No vale la pena que siga viviendo. Es mejor para todos que esto siga así. Si muero ahora, menos gente saldrá herida. Blitz, eso no es verdad. Le dijo Emily. No solo eres veneno, eres. En cambio, él solo es veneno. Otra figura apareció en la oscuridad. Esta vez era una sucubo con una larga cabellera blanca y el ceño fruncido. Verósica Blitz comentó al verla. Así que ahora tenemos la confirmación de que nada es real, ya que sigues viva. Somos lo suficientemente reales para ti, y eso es suficiente, le respondió Verósica con una expresión feroz. Sabes lo venenoso que eres. Ni siquiera te lo dije ayer en la cara. Si mueres, será mejor para todos. ¿Quién es ella? Preguntó Emily. Mi ex, respondió Blitz. Una mujer a la que pensé que podía ayudar, pero cuyo hígado solo arruiné. No fui el novio que debería haber sido para ella. No, no lo eras en absoluto. Gruñó Verósica. Me confié a ti, y me diste el valor para seguir mi sueño. Pero luego te convertiste en una serpiente que me mordía el costado. Hice bien en deshacerme de ti, y si mueres ahora, tendrás la misma cortesía con todos los que te conocen para deshacerte de ti. Emily sudaba fríamente, sin saber qué hacer, pero de repente, lo que acababa de decir la sucubo le dio una idea. Blitz, ¿por qué dice que le diste el valor para seguir su sueño? El diablillo pareció confundido por la pregunta, pero luego se encogió de hombros. Verósica me confesó que gracias a mí se convirtió en cantante. Antes no tenía el coraje. Y ahora es una cantante de éxito, ¿verdad? Sin ti, ¿qué habría sido de ella? Señaló Emily. Habría renunciado a su sueño. No habría tenido el coraje de perseguirlo, cultivarlo, hacerlo realidad.
Todas esas canciones enterradas en su mente, que ansiaban con tantas ansias salir a través de su voz, nunca habrían cobrado forma. No habría sido diferente a cualquier súcubo, nadie habría sabido su nombre y habría estado triste. Sin ti, para darle voz a ese sentimiento reprimido de expresarse libremente que tenía, la cadena de inseguridad que la rodeaba nunca se habría roto. Bliss se estremeció, como si le hubieran dado un baño de agua helada. Pero, aún así, envenené su vida, tal vez. Pero sin ti ni siquiera habría tenido esa vida, le dijo Emily. Bebió veneno por tu culpa, pero aún así, gracias a ti, recibió una vida en la que pudo experimentar la felicidad y la desesperación a partes iguales, no solo la tristeza que habría sentido si hubiera desechado su sueño. Blitz guardó silencio y luego negó con la cabeza. No importa. Ella fue la única a la que le di algo, y como puedes ver, lo arruiné todo de todas formas. Todos los que me han rodeado solo han sufrido. El líquido oscuro volvió a temblar, y Stolas, Moxxie, Millie y Fitzroy aparecieron entre su madre y Verosica. Sí, nos hiciste sufrir a todos, le dijo el demonio búho con cara de furia. Me engañaste y por tu culpa arruiné la relación con mi hija. Si no hubieras estado ahí, tendría la 10ª parte de los problemas que tengo ahora. Le gritó Moxxie. Sí, haznos el favor de largarte de aquí, carajo. Gruñó Millie. Mira lo mal que estoy por tu culpa. Siseó Fitzroy con acidez. Perdí mis cuernos, brazos y piernas por culpa del incendio que provocaste. Y entonces apareció una nueva figura ante todos. Un sabueso del infierno alto y de cola espesa, con el rostro entornado. No eres mi padre. Rugió. Me adoptaste de ese refugio solo para tener la conciencia tranquila. Nunca fuiste el padre que necesitaba. Siempre fuiste un desastre. Sería más feliz si nunca hubieras existido. Blitz bajó la mirada y su cuerpo pareció ponerse rígido. Pero Emily no se intimidó. ¿En serio, Blitz? ¿Es esto lo que crees que piensan los demás de ti? Preguntó, y luego miró al perro del infierno. ¿Es tu hija? Sí, respondió Blitz. Se llama Loona, y no he sido la figura paterna que debería haber sido para ella. Lo que dices no tiene sentido, Blitz. Siempre la protegiste. En el momento en que los ángeles empezaron a disparar en el círculo del orgullo, solo pensabas en mantenerla a salvo, le dijo Emily. Quizás no fuiste un padre perfecto, no sé, desconozco la dinámica de su relación. Pero sin duda la amas como a un padre, y eso es lo único que importa. Y dime, ¿dónde estaría Loona hoy si nunca hubieras existido? Ella estaría, Bliss ya estaba a punto de responder diciendo que definitivamente estaría bien, que encontraría amigos de verdad y sería feliz, pero entonces le vino a la mente el recuerdo de cuando fue a adoptarla. Esa chica tan rota y desesperada, que solo quería el consuelo de alguien, y que en pocos meses sería abandonada a la calle, estaría sola, sin nadie, probablemente estaría sin hogar, tal vez se habría metido en problemas con la persona equivocada, dada su actitud, y en cambio le diste un hogar y una familia. Quizás un poco problemático, pero una familia al fin y al cabo, le dijo Emily. No la tomaste bajo tu protección porque quisieras tener la conciencia tranquila, la cogiste porque querías darle una nueva vida. No importa cuántos errores hayas cometido con ella, fuiste su padre más que nadie, y más de lo que la mayoría de la gente podría ser. Quizás aún tengan muchos problemas, pero nada que no tenga solución. Si murieras, ¿sería feliz? Bliss soltó un sollozo. No, lloraría, le prometí que no moriría, sabes que lloraría mucho más si siguieras con vida. Exclamó Fitzroy, dando un paso al frente y apartando a Loona. Si mueres ahora, Stolas cuidará de ella. Sabes que él será un padre 100 veces mejor para ella que tú. Y con él nunca correrá el riesgo de ser quemada y mutilada como yo. Bien, hablemos de Fitz. Exclamó Emily, aprovechando la oportunidad. ¿Crees que debería odiarte? Blitz asintió. Sí, debería. Hace 15 años, le prendí fuego, y lo dejaron así. Seguiría siendo un diablillo si no fuera por mí, y aún así te perdonó, y ahora te trata como a una amiga, señaló Emily. ¿Por qué? Porque es demasiado bueno, dijo Blitz con un gruñido. Esa no es la respuesta a mi pregunta, respondió Emily. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Blitz respiró hondo, claramente disgustado por la curiosidad del ángel, pero luego respondió con sinceridad. Durante 15 años creyó que lo hice a propósito, por eso me odiaba. Cuando le expliqué que fue un accidente, decidió darme una segunda oportunidad. Si él lo hizo, ¿por qué no puedes hacerlo tú también y darte una segunda oportunidad? Le preguntó Emily. ¿Por qué no puedo? Exclamó Blitz. Aún así, fue mi culpa.
Debería odiarme, no es tu decisión, Blitz, señaló Emily con voz severa. Perdonar a alguien siempre es decisión de la persona agraviada, no de la persona agraviada. Si él te ha perdonado, entonces debes aceptar su perdón. Y luego añadió, además, ¿de verdad le fue tan mal? ¿Acaso Fitzroy solo sintió dolor por esa experiencia? Bueno, la verdad es que no, admitió Blitz. Ya trabajaba para Mammon por aquel entonces, y como estaba mutilado, ese gordo imbécil le pidió a Asmodeus que le hiciera prótesis a medida. Se conocieron por aquel entonces, y así Fitzroy pudo encontrar al amor de su vida. Tuvo una vida difícil, pero sin este horrible suceso provocado por ti, nunca habría conocido a Asmodeo, dijo Emily. Nunca habría podido sentir el amor de una persona, nunca habría tenido todo lo que tiene ahora, y nunca se habría liberado del yugo de Mammon. He visto algunos vídeos de ese suceso. Sin Asmodeo, Mammon sin duda le habría hecho daño a Fitzroy. A pesar del daño que sufrió, tu amigo ganó algo al final. ¿Estás justificando mis acciones? Preguntó Blitz con voz áspera, como si estuviera masticando un limón. No estoy justificando nada, Blitz. Estoy señalando que no solo trajiste sufrimiento a quienes te rodeaban. No eres solo veneno, le respondió Emily, y luego voló hacia Moxie y Millie. Pasemos a ellos. ¿Cómo los conociste? En prisión, le respondió Blitz. Bueno, conocí a Moxie en prisión. Lo arrestaron tras intentar robar un banco para su padre mafioso. Nos escapamos juntos y él me vio como una oportunidad para liberarse de esa familia. Reunimos todo lo que necesitaba para fundar mi propia agencia, y así conocimos a Millie, así que si nunca hubieras existido, Moxie se habría quedado en esa celda, y su padre mafioso habría enviado a alguien a buscarlo. Desconozco su relación, pero me parece claro que si quería escapar contigo, Moxie debía de odiar su antigua vida, le dijo Emily. Sin ti, habría vuelto a la mafia de la que tanto deseaba escapar. Quizás habría intentado escapar de otras maneras y muerto. O quizás se habría convertido en el padre que odiaba. En cualquier caso, nunca se habría cruzado con Millie. Nunca se habrían conocido, ni habrían conocido ese profundo sentimiento que los une. Blitz permaneció en silencio por un momento y luego murmuró. Sí, en realidad es así. ¿Qué haces? ¿Crees que mereces vivir? Gritó Stolas mientras avanzaba. Su rostro se contorsionó en una mueca cruel y furiosa. Has olvidado lo que me hiciste. Me robaste y luego me engañaste. Hiciste mi vida terrible. ¿En serio? Emily no sabía de qué hablaba ese falso fantasma de Stolas, pero estaba segura de que al menos la última frase estaba completamente equivocada. La forma en que el demonio búho miraba a Blitz cada vez que interactuaban nunca había mostrado resentimiento. No era la mirada de alguien que había visto su vida arruinada por esa otra persona. Blitz, ¿estás seguro de que le arruinaste la vida? Blitz ya estaba a punto de decir que sí, pero se detuvo. Las palabras que Stolas le había dicho un par de días antes volvieron a su mente. Le había robado el grimorío, lo había engañado y lo había entristecido, pero el demonio búho no lo había acusado de ello en absoluto, sino que, al contrario, le había dicho que su vida había mejorado gracias a él. No, no del todo. Pero aún así lo lastimé, y aún así quiere seguir adelante, ¿verdad? Le preguntó Emily. Quizás hiciste algo mal con él, pero aún está dispuesto a continuar. Te ama, y ahora mismo está llorando sobre tu cadáver. Aún te quiere en su vida, porque no sabe cuánto mal desatarás sobre él. Una voz siseante surgió repentinamente del vacío. Loona, Stolas, Fitzroy, Millie, Moxie y Verosica desaparecieron, dejando solo a la madre de Blitz presente, y el líquido del que estaban hechos se fusionó en un diablillo con aspecto de serpiente de cascabel, que sonrió con entusiasmo en cuanto apareció, mostrando un diente dorado. Blitz entrecerró los ojos. No esperaba que vinieras, Striker. Sentí la necesidad, respondió Striker con una carcajada. Como parece que has encontrado un buen ángel de la guarda que intenta convencerte de que vuelvas a vivir, he decidido intervenir y venir a recordarte quién eres en realidad. Un destructor, igual que yo.